Buenos días a todos y a todas quienes están en este webinar, que nos da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros en Educater. Educater es una plataforma educativa que está abierto a todo el público y en estos momentos todos los webinares y talleres los ofrecemos de una manera gratuita. Entonces, siempre que quieran ustedes recurrir a esta plataforma e inscribirse, serán bienvenidos con muchísima alegría. Todas nuestras placas publicitarias salen en Facebook de Educater y en Instagram. Y ahí vamos viendo y subiendo todos los talleres y webinares que podemos ofrecer. Y este día tenemos el gusto de presentar un webinar con el título Conocerse, Perderse, Reencontrarse. Proceso de integración y transformación en Teresa de Ávila. Y nos da muchísima alegría contar con María Rosaura González Casas, y pongo que está desde Italia, aunque ella pertenece a la Compañía de Santa Teresa de Jesús, es nacida en México, pero actualmente reside en Roma y trabaja en la Pontificia Universidad Gregoriana, donde hizo la tesis doctoral que se titula Género y Relaciones. Es coordinadora de la Comisión de Protección de Menores de la CLAR y forma parte del equipo de la Comisión para el Cuidado y Protección de la Unión de Superioras Mayores, FEMAS de la UISG, que es la Organización de Superiores Generales a nivel internacional. Trabaja también en el Instituto de Psicología y su tesis doctoral fue Psicología en Diálogo Interdisciplinar. Ha publicado numerosos artículos y recientemente un libro de Santa Teresa de Jesús en inglés, que se llama Teresa de Jesús, lo voy a decir en español, después Rosaura me corrige si no es así el título, pero la aproximación es Mujer Profeta Mística, una mujer que se ha dejado transformar a través de la relación con Cristo. Como bien saben y ven, es una hermana muy preparada, muy querida por muchísima gente, y su preparación es en varios temas. Y hoy tenemos el honor de tenerla en Educater. Nosotros y nosotras para recibir esta experiencia de ella tan teresiana y siempre con su alegre cercanía. Pues bienvenida, Rosaura, y te dejamos con este público cariñoso que tanto te quiere. Muchas gracias, querida Re. Pues yo, primero que nada, emocionada también de ver a mucha gente muy querida que hemos compartido vida. Y bueno, compartir vida también desde Santa Teresa. O sea, les voy a compartir ya la pantalla para entrar en el tema y desde aquí explicar un poquito. El título, Conocerse, Perderse, Reencontrarse, que va a seguir el esquema o el proceso del gusano de seda a mariposa. Es como muy sencillo para poder ubicar las distintas etapas, pero se trata de un proceso de integración y transformación en Teresa de Ávila. Como ven, le puse ahí identidad y vocación. ¿Por qué? Porque en este proceso de conocerse, de perderse, de reencontrarse, Santa Teresa responde a la pregunta que todos nos tenemos que hacer en la vida, que es, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad? ¿Cuál es mi vocación? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿No? Y cómo identidad y vocación se unen, se entrelazan en un mismo proceso que es lo que nos permite integrar nuestra vida y ser transformados. Porque en la medida en que yo descubro quién soy yo, descubro mi vocación. Entonces, bueno, esto es un poco de manera general. Ay, Dios, no pasa esta cosa. Espérame. No sé por qué no se pasa. Voy a dejar de compartir y voy a entrar otra vez. No sé por qué no pasa la pantalla. A ver, espérame, voy a entrar aquí. A ver, sí. Bueno, ahora les puse esta imagen de este gusanito, va en cámara rápida, obviamente.
No se ve no se ve la filmina. A ver, espera. Voy a ponerla así y vamos a poner compartir. Otra vez, porque, perdón, pero son cosas que suceden. A ver ahora. Ok, bueno. Entonces, esta imagen de este gusanito nos dice algo. Los que hemos estudiado áreas de ciencias, ¿verdad? Pero yo pienso que todo el mundo lo siente y lo sabe, es que en las células de este gusanito que está aquí, están inscritas, ya está inscrita esa llamada a ser mariposa. O sea, tiene la información genética para ser transformada en mariposa. De la misma manera nosotros, cada uno de nosotros, tenemos inscrito en nuestras células ontológicamente esa imagen de Dios que nos llama a una plenitud de transformación. O sea, no, el ser imagen de Dios, el ser transformados en Cristo, no es un concepto teológico que es de afuera. No, es algo que está inscrito en nuestras células. Porque fíjense que en la resurrección, Jesús cuando resucitó, les dice a los apóstoles, toquen mi cuerpo, toquen mis llagas, denme de comer. O sea, que la unidad de la persona fisiológica, psicológica, espiritualmente, está llamada a esa transformación. Entonces, bueno, contemplando este gusanito, les invito también, aunque es de unos segundos, a escuchar internamente esa llamada a la transformación. Bueno, era solo unos segundos, pero nos sirve. Esta alegoría del gusano de seda tiene varias etapas. La primera etapa es cuando las semillas de la seda pasan a ser gusano. O sea, pasa de ser una pequeña semilla a ser una oruga que cobra vida. ¿Cómo va a crecer el yo, digamos, la persona? ¿Cómo va a ser, a poseerse un poco más, ¿no? Y entonces aquí he puesto el proceso de conocerse. Después Santa Teresa, y bueno, la naturaleza, habla de cuando la mariposita comienza a trabajar la seda y a construir la casa donde morirá. Esta casa es Cristo, dice Santa Teresa. Ella usa esta alegoría del gusano de seda para hablar de esa muerte, de esa pérdida, ¿no? Y entonces aquí será el perderse. Ya vamos a ver en qué consiste este perderse. Y por último, la tercera etapa, que es cuando sale esta mariposita blanca que le han nacido alas, y es el reencontrarse. Este proceso, como vemos, lo presento de forma cíclica y repetitiva, pero no es que en nuestra vida pasemos un largo periodo solo de conocernos, otro largo periodo de perdernos, otro periodo de reencontrarnos. No, este proceso se puede dar en un solo día, ¿verdad? Conozco algo de mí, al mismo tiempo trato de entregarlo, que es el perderme, y así reencuentro y descubro las posibilidades que tengo de crecimiento y de desarrollo. Hay un amigo teresiano que se llama Antonio Mas, que a esto le llama la mística del barro.
¿Y por qué le llama la mística del barro? He tratado de entenderlo a este proceso de Santa Teresa, porque el conocernos y el asumirnos implica reconocer y apropiarnos de los aspectos más frágiles y vulnerables de nuestro yo. O sea, todos tenemos grandes riquezas, pero también debilidades. Y entonces es la mística del barro que está, digamos, de fondo de para este encuentro de misericordia. Si no hay mística del barro, no hay encuentro con la misericordia. Entonces, bueno, este es el proceso, pero nos podemos preguntar, o sea, solo porque yo me quiero conocer, ¿voy a entrar en ese proceso de conocimiento? O sea, hay una dinámica interna que hace que se despierte, que en italiano hay una palabra que es escatar, o sea, como cuando aprietas un gatillo, ¿no? Que sale. Entonces, ¿cuál es la dinámica que impulsó en Santa Teresa este proceso de crecimiento y transformación? ¿Cuáles son las mediaciones que desencadenan este proceso de conocerse, perderse y reencontrarse? Bueno, vamos a verlo que a lo largo de las moradas, de la vida, de todos sus escritos, podemos ver tres aspectos. El primero es el aspecto relacional. Este aspecto relacional es fundamentalmente una relación con Cristo. O sea, Santa Teresa se conoce a sí misma en relación con Cristo. De hecho, ella dice que qué difícil es estar delante de Dios cuando sabemos que nos conoce y sabemos que Él sabe nuestras traiciones, ¿no? O sea, cómo le hemos traicionado, cómo nos hemos olvidado de Él, etc. Este aspecto relacional incluye también la comunidad, a los otros, cómo nos vamos conociendo en las relaciones. Entonces, este es uno de los ejes que desencadena, digamos, este proceso de conocerse, perderse y reencontrarse. Otro es la lucha interior, la tensión dialéctica. Todos hemos experimentado en nuestra vida esa lucha interior y hay momentos especialmente, sobre todo cuando tenemos que tomar decisiones de vida, nos encontramos en una situación donde nos damos cuenta que aquello que estamos viviendo lo tendríamos que cambiar, que no corresponde a lo que Dios quiere, y entonces experimentamos una lucha interior, una tensión dialéctica. En el momento en que tomamos la decisión, entonces damos un salto cualitativo en el crecimiento, ¿no? O sea, vamos a ver algunos ejemplos ahora en Santa Teresa, como cuando ella experimentaba esa tensión, me doy cuenta que esto no está bien, que lo tengo que cambiar. En el momento en que toma la decisión, que tiene que ver con el perderse, da un salto cualitativo de crecimiento, ¿no? Entonces, durante un tiempo está en ese crecimiento y nuevamente con la relación vuelve a darse la lucha interior, la tensión y la decisión, digamos, y el salto cualitativo. En este proceso se conoce, se pierde a sí misma y se reencuentra. Entonces, bueno, este es el esquema general, digamos, para comprender el proceso que nos presenta Santa Teresa con la alegoría del gusano de seda. Bueno, aquí esta imagen que ven es la del castillo interior y está como transversalmente al lado la imagen del gusano de seda, ¿verdad? Santa Teresa en el libro de la vida dice que el conocimiento personal es el pan con el que todos los manjares se han de comer. ¿Qué quiere decir la Santa Madre con esta frase, Santa Teresa? Nos quiere decir que tenemos siempre que estar en esa actitud de humildad, que es
conocernos a nosotros mismos. Y que estemos en la cocina, estemos en la oración, estemos en las relaciones, o sea, con todo lo que hagamos y en todas las actividades y lugares en los que estemos y relaciones, el pan con el que se han de comer todos los manjares es el conocimiento propio, conocernos a nosotros mismos. Ella presenta 3 áreas fundamentales para conocerse. Un autoconocimiento desde una perspectiva antropológica de trascendencia. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si yo me conozco solo desde una perspectiva psicológica, el horizonte, digamos así como cuando vemos el mar, el horizonte se acaba en las relaciones psicosociales, ¿no? En las relaciones con los otros. Pero cuando me conozco desde una perspectiva antropológica de trascendencia, me estoy conociendo delante de Dios y me estoy conociendo como imagen de Dios. Entonces, es un autoconocimiento en el espacio relacional con Dios, donde descubre como experiencia que nos hizo a su imagen y semejanza. Una cosa que me parece muy importante es que lo que escribe Santa Teresa no lo escribe desde la teoría. Para sacar video, ¿cómo se hace? ¿Sacar video? Sí, ya apagaron el micrófono, ¿verdad? Bueno, ¿sí se oye bien? Bueno, entonces Santa Teresa no nos conoce, o sea, no presenta un escrito desde una perspectiva teórica, sino desde una experiencia. Entonces, conocerse desde la perspectiva antropológica de trascendencia implica todas las otras perspectivas. Ya las vamos a ver. Y entonces, ella descubre que somos la habitación en la que se deleita este rey. Y conoce la gran dignidad del ser humano, ¿no? ¿Cómo es posible que siendo lo que somos, con todas nuestras miserias, se deleite Dios de estar con nosotros? Al mismo tiempo, como se conoce en relación con Dios, se conoce por contraste, o sea, viendo la gran dignidad de Dios, ve su condición de vulnerabilidad antropológica como criatura. Aquí este tema de la condición de la vulnerabilidad antropológica me parece que es un tema muy importante que toca, voy a decirlo también, todo el aspecto de liderazgo en la iglesia, de vivir nuestra vocación, porque solo un líder puede ser líder en la medida en que reconoce su propia vulnerabilidad, sus propias limitaciones. En este caso se refiere a que soy una criatura limitada, una vulnerabilidad antropológica. Bueno, otra perspectiva de conocimiento, o sea, un horizonte muy, muy, muy amplio que es más allá del mar, es el de la autotrascendencia, dijimos, de la trascendencia antropológica. Otro es desde mi dinámica personal. Santa Teresa reconoce algunos aspectos de su dinámica personal recurrente. El apego emocional, la búsqueda de sus propios gustos, las amistades que no le ayudaron a seguir las llamadas de Dios. Ella se dio cuenta que si seguía viviendo de esa manera, su vida iba a ser mediocre. Le voy a pedir a Rosa Elvira si nos puede leer este parágrafo. En la oración comprendí mejor mis faltas. Por un lado, me llamaba Dios. Por otra, yo seguía al mundo. Dábanme gran contento todas las cosas de Dios. Teníanme atada las del mundo. Parece que quería concertar estos dos contrarios, tan enemigo uno del otro, como es vida espiritual y contentos y gustos y pasatiempos sensuales. En la oración pasaba gran trabajo,
porque no andaba el Espíritu Señor sino esclavo, y así no me podía encerrar dentro de mí, que era todo el modo de proceder que llevaba en la oración, sin encerrar conmigo 1000 vanidades. Gracias. Aquí podemos ver cómo ella vivía esa tensión dialéctica. O sea, aquí se ve, podemos decir, las 3 dimensiones de la relación, o sea, con Dios, me llamaba Dios, la tensión dialéctica. Andaba por una parte, seguía al mundo, por otra me daban gran contento las cosas de Dios y quería contentar estos dos, ¿no? Y al mismo tiempo en esa tensión se conoce a sí misma. O sea, cómo ella se dejaba llevar por estos gustos y pasatiempos sensuales, por esta, digamos, dependencia, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra área de su conocimiento, conocerse en la propia dinámica personal. Otra área de conocimiento, que es muy importante, de autoconocimiento, es en el contexto social, cultural y eclesial. Y el contexto que le tocó vivir a ella, pues fue muy difícil, ¿no? Porque ella se reconoce como mujer en un contexto sociocultural y eclesiástico en el que no se tenía en cuenta a las mujeres. Pues fíjense que a las mujeres en ese tiempo no se les permitía escribir o leer las Sagradas Escrituras, pero ella escribía y conocía muy bien la Biblia. Creemos que es por su ascendencia judía, ¿verdad? A las mujeres solo se les permitía tener la oración vocal. No se consideraba que tuvieran la capacidad para meditar. En cambio, ella hizo de la oración mental, oración de meditación, la regla para los monasterios carmelitas. Fíjense cómo se va conociendo por contraste. O sea, dicen, las mujeres no podemos hacer esto, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿No? Las monjas tenían confesores fijos, pero ella les dio libertad de confesarse con quien quisieran. También encomendó la tarea de formación espiritual a las prioras, que en el siglo XVI estaba delimitada pues solamente a los sacerdotes. Bueno, esto simplemente por romper un poco la estructura o, digamos, las reglas establecidas de la cultura eclesial, pues le ganó grandes persecuciones. Sabemos que Santa Teresa fue llamada a la Inquisición 7 veces, solo por esto, por romper un poco las reglas. En plena reforma del Carmelo, fue encarcelada en el monasterio de Toledo bajo pena de excomunión y perseguida por el nuncio. ¿No? El nuncio dijo que, bueno, dijo pestes de la pobre de Teresa. Pero aquí ella también se conoció. Entonces, son las 3 áreas de conocimiento personal. Desde una autotrascendencia antropológica, desde mi propia dinámica personal y en mi contexto sociocultural. Al mismo tiempo se da este conocerse, perderse, reencontrarse en las 3 líneas, que es el aspecto relacional, la tensión dialéctica y los saltos cualitativos. Bueno, entonces le voy a pedir a Rosa Elvira que nos lea cómo ella, al conocerse y conocer la realidad, escribió este parágrafo que fue eliminado de sus escritos y recuperado por el padre Tomás Álvarez hasta 1962. O sea, estaba tachado de sus escritos, que lo escribió en 1580 o 70 y tantos, ¿no? Y apareció hasta 1962. Veamos lo que dice. No aborrecisteis, Señor de mi alma, cuando andabais por el mundo, a las mujeres. Antes las favorecisteis siempre con mucha piedad, y hallasteis en ellas tanto amor y más fe que en los hombres. Pues estaba vuestra Sacratísima Madre en cuyos méritos merecemos, y por tener su hábito,
lo que desmerecimos por nuestras culpas. No basta, Señor, que nos tiene el mundo acorraladas, que no hagamos cosa que valga nada por vos en público, ni osemos hablar algunas verdades que lloramos en secreto, sino que no nos sabíais de oír petición tan justa. No lo creo yo, Señor, por vuestra bondad y justicia, que sois juez justo y no como los jueces del mundo, que como son hijos de Adán y en fin todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Sí, que algún día ha de haber, Rey mío, que se conozcan todos. No hablo por mí, que ya tienen conocida el mundo a mi ruindad y yo holgado que sea pública, sino porque veo los tiempos de manera que no es razón desechar ánimos virtuosos y fuertes, aunque sean de mujeres. Muy bien. Bueno, pues vean cómo ella conoció la realidad de la mujer y aquí lo vemos muy claramente. Vamos a pasar a la segunda etapa, que es el perderse. Comienza a trabajar esta casa donde morirá, que es Cristo, ¿no? Ha de morir en Cristo. Esa foto que ven ahí son los capullitos de seda. Es la muerte de la oruga. ¿A qué se refiere Santa Teresa? Pues incluye todas las pérdidas que uno tiene que pasar para entrar en el proceso de transformación. Y estas pérdidas pueden ser muchas. O sea, la pérdida del yo, por ejemplo, de mi egoísmo, la pérdida de defender quizá más mis planes o querer hacer mi propia voluntad en vez de discernir lo que Dios quiere de mí. O sea, ustedes piensen en esas pequeñas pérdidas que tenemos que ir haciendo para crecer, porque crecer, por eso si el grano de trigo no muere, pues no nace el nuevo trigo. O sea, esas pérdidas que tenemos que tener para crecer en las relaciones comunitarias, en las relaciones de pareja, en la comunidad, con Dios, etc. Bueno, pues la muerte de la oruga incluye todas las pérdidas que se tienen que pasar para entrar en este proceso de transformación. ¿Cómo se hace? Tomando la decisión de morir y dejar atrás todo lo que impide amar a Dios y al prójimo. O sea, ¿a qué tengo que morir? A todo lo que me impida amar con gran corazón, ¿no? Y esto será el crecimiento en la libertad. Estas pérdidas implican la renuncia, el desprendimiento, dejar atrás las gratificaciones que nos separan de Jesús, abrirnos a la escucha del Espíritu, aceptar los propios límites. A veces la pérdida es aceptar, bueno, que no puedo hacer ciertas cosas, ¿verdad? Aceptar la realidad de mi yo. Morir al amor propio y a la autoestima, que no es como lo entendemos ahora. O sea, Santa Teresa entendía esto como la exaltación del yo de manera egocéntrica, ¿no? Que a veces es más importante el yo que la familia, la exaltación del yo que la comunidad, la exaltación del yo que los valores que están en juego, ¿no? Entonces, bueno, a eso se refiere ella, para abrir el corazón a un amor total y sin reservas. Es cuando el viejo yo muere. En el momento en que muere el viejo yo, como dice San Pablo, empieza a nacer uno nuevo. No se trata solo de encerrarse a vivir las virtudes del Evangelio y decidirse a hacerlo. Se trata al mismo tiempo, o sea, no es una cuestión ascética, es una cuestión de amor, ¿no? Es el amor el que me hace entregar mi vida. O sea, claro que voy viviendo las virtudes, pero es que por amor quiero ser más amable, por amor quiero entregarme más, por amor quiero perdonar, aunque me cueste muchísimo, ¿no? Entonces, se viven las virtudes porque se muere a sí mismo para amar a Dios y al prójimo. Entonces,
Ella habla en esta muerte de dos tipos de sufrimiento que son, que los vivió a lo largo de toda su vida. El primer tipo de sufrimiento, que eran las críticas externas o gritas, le llamaba ella. No sé por qué decía gritas y no gritos, pero bueno, les decía gritas, las críticas externas, que se dieron de sus monjas, como de los confesores, como de los amigos. Ustedes saben que a Santa Teresa pasó un tiempo donde los confesores no querían confesarla y le decían que ella estaba poseída por el diablo. Un sufrimiento espantoso. Críticas, murmuraciones, acusaciones, dudas y mil desprecios y murmuraciones. Y esto a lo largo de toda su vida. Entonces, morir a esto. ¿Cómo murió a esto? Bueno, pues ella sufrió muchísimo. O sea, ella dice que era insufrible, era algo insufrible, ¿no? Pero se libera de este sufrimiento cuando comienza a dejar de lado el honor, lo que podemos definir hoy como buscar dar una buena imagen de mí misma. O sea, a veces me interesa más dar una buena imagen de mí misma y quedar bien con los demás que defender la verdad. Y entonces me callo porque si digo esto, pues voy a quedar mal con los otros, ¿no? Entonces Santa Teresa dice, cuando ella se liberó de defender la propia facha, como se dice, la propia imagen, descubrió el bien que le hacían estas murmuraciones y burlas. ¿Por qué? Porque le ayudaban a desprenderse de sí, ¿no? En los Hechos de los Apóstoles, que los estamos leyendo ahorita, también hablan muy mal de los cristianos. Claro que hay un momento donde hay que defender la verdad, no tanto por la propia imagen, sino porque es un bien. Pero aquí Santa Teresa se está refiriendo a todo aquello que crean las críticas de las envidias, los celos, todo eso, ¿verdad? Entonces, burlas, murmuraciones. Bueno, cuando ella se descubre el bien que le viene a ella de esto, pues se despierta el amor por sus enemigos. Fíjense que aquí se da un salto cualitativo de crecimiento por amor y en la relación. Bueno, otras penas, otros sufrimientos de este perderse a sí misma eran las penalidades internas que le llama ella, que eran sequedades, decepciones, incomprensiones, desconfianza de sus confesores, que hicieron crecer en ella la inseguridad. O sea, ella pasó momentos de angustia y de inseguridad terribles por temor a ser engañada. O sea, quizá me estoy engañando a mí misma, estoy buscando, no sé, que Dios me hable, yo me lo invento. Dice que era una angustia insoportable. Y lo único que la ayudó a superar este dolor, esta pena, esta angustia, fue abandonarse a la misericordia de Dios. O sea, es el camino de la confianza en la misericordia de Dios, porque tú, Señor, eres quien sabe todo. Y yo pienso que todos hemos pasado algún momento así de incomprensiones. Bueno, Señor, tú sabes todo. Como San Pedro, ¿no? Tú lo sabes todo. Tú sabes mis miserias. A lo mejor también aquí hay errores. He cometido, pues, equivocaciones, pero tú lo sabes todo y sabes que te amo, ¿no? Abandonarse a su misericordia. Entonces ahí entra otra pérdida de sí, ¿verdad? Esta experiencia de morir a sí misma en un proceso que se repite cíclicamente, la va transformando hasta que experimenta la unión con Cristo, que es Él está en ella y ella en Él. Y dice que
que muera este yo y viva en mí otro que es más que yo y mejor que yo para que le sirva. Que él viva y me dé vida, ¿no? Entonces, habla al mismo tiempo, o sea, como que se da, es un movimiento simultáneo de muerte a sí misma y al mismo tiempo de nacimiento de una vida nueva. Entonces, habla de una muerte deliciosa, ¿no? Comienza a experimentar una nueva vida en sí misma. Entonces, vamos a ver la tercera etapa, que es reencontrarse, que es a esta mariposita le han nacido alas. Y aquí hay una cosa que es muy importante considerar, que es el aspecto de la identidad. O sea, cómo Santa Teresa lo describe también. Dice, piensa en la diferencia que hay entre una oruga fea y una mariposa. O sea, son cosas muy diferentes. Bueno, pues aquí se ve esta. Pero al mismo tiempo, dice, es la misma persona. Es la misma persona. O sea, ese gusano es la mariposa. Se descubre a sí misma tan diferente, se ha transformado, se ha producido en un proceso de continuidad en el que se reconoce como la misma persona, o sea, la identidad. Yo soy ese gusanito y al mismo tiempo soy esta mariposa. Entonces, no le parece ella, o sea, dice que es tan diferente que no le parece ella ni su imagen, porque es muy cambiada. Entonces, aquí yo pienso que muchos de nosotros, bueno, al menos yo, digo, no es que ya sea mariposa, pero sí me doy cuenta de qué diferente soy de cuando era joven, de esos ímpetus, de esas, aquí algunas personas me han conocido cuando era más joven, muy atrabancada, etcétera. Y bueno, Dios va haciendo su obra, ¿no? Dios va, y soy la misma, pero qué diferente. Pienso que todos podemos decir eso. Bueno, en el proceso del castillo interior, a partir de la cuarta morada, Teresa comienza a vivir la integración y la unidad de sí misma, donde considera que en la relación con Dios y en la entrega de su persona están implicados el cuerpo, los sentidos, los afectos, la memoria, la inteligencia, la voluntad, en una palabra, toda su humanidad. Aquí es muy importante este tema. ¿Por qué? Porque casi siempre hemos cometido el error de pensar en un proceso de transformación que es solo espiritual, como si el cuerpo fuera menos espiritual, como si los afectos o los sentidos fueran menos espirituales. Y sin embargo, Santa Teresa, que no es que no tuviera conocimiento, etcétera, pero que fue guiada por Dios y transformada, incluía en esta experiencia todo su cuerpo, todos sus sentidos, sus afectos. De hecho, ella cuenta que su cuerpo, en un principio, los sentidos, los afectos, en las primeras moradas, se iban hacia afuera. Pero a partir de las cuartas moradas, eran atraídas hacia el interior del castillo. Entonces, su modo de sentir cambia de las primeras a las terceras, a las quintas, a las sextas. Su memoria es curada, su modo de comprender cambia. O sea, el proceso de transformación incluye la totalidad de la persona. Y aquí, concretamente, incluye una forma de sentir y experimentar a Dios que está marcada por su identidad femenina. Obviamente, San Ignacio de Loyola, San Felipe Neri, San Francisco de Asís, lo sintieron y lo experimentaron como varones. Ella como mujer, en todo su ser de mujer. Entonces, ¿qué es
¿Cuáles son los cambios? Este reencontrarse. Tiene una nueva forma de ver la vida. Aquí está el aspecto de la inteligencia, que va más allá de las apariencias. Es una nueva sabiduría, un conocimiento interior que le lleva a la empatía y a la solidaridad con él y con los hermanos y hermanas. Y se concreta en la entrega de sí misma. O sea, ella dice, como también San Ignacio, después de la experiencia de la estorta, dice, tenía una nueva forma de comprender las cosas, ¿no? Y esta empatía con Jesús por el conocimiento de él le lleva a una solidaridad con sus sufrimientos y con los sufrimientos de las hermanas. Este cambio interior ha implicado alteraciones y cambios en su propia dinámica personal. Se transformó en su personalidad. ¿Qué quiere decir esto? O sea, aquí no podemos ver todo, pero Santa Teresa, como vimos en su dinámica personal, era un poco dependiente, le gustaba estar con los amigos y se dejaba llevar por eso. Entonces, ella cuenta, creo que no puse esta cita, pero ella cuenta que tenía en las sextas moradas, ya en las sextas moradas, que tenía un pequeño defecto. Dice que aunque no era pecado, dice que pensaba mucho en las personas que me caían bien, que veía yo que tenían virtud. Dice, me robaban mucha atención. Entonces, es como que pensaba mucho en alguna persona, no dice que era hombre, pero dice en alguna persona, pensaba mucho viendo sus virtudes, etc. Y tuvo una experiencia que curó su memoria afectiva, una experiencia con Cristo que la tocó en sus fibras más profundas. Y dice, después de esa experiencia, quedé sanada. Ya no hay dependencia afectiva, ya no hay persona que se apodere de mi corazón. Ya soy toda de Dios, ¿no? Entonces, bueno, fue cambiada en su dinámica personal. Los encuentros de intimidad y unión con Cristo la disponen a vivir compartiendo su vida, dolores e intereses en su vida cotidiana, manifestando esta solidaridad con Él en el amor a sus hermanas, sintiendo compasión e implicándose unida a Jesús. Ella dice en las quintas moradas que te sientas mal si tu hermana se siente mal, que ayunes por darle de comer. O sea, aquí está un amor de solidaridad, ¿no? El compartir los sufrimientos de nuestros hermanos y hermanas. Es un amor de hermana que se concreta en actitudes de cuidado materno y que tiene como horizonte el interés por la salvación de las almas. Bueno, en su identidad de mujer transformada a imagen de Cristo, estamos viendo, acuérdense que vimos las tres áreas de conocimiento personal. Bueno, pues aquí también en su identidad de mujer, ella fue más allá de lo que le permitía la situación histórico-eclesial. O sea, al ir siendo transformada y liberada, entonces ella no se limitaba a esas reglas. Y de hecho, pues aunque no le permitían muchas cosas, ella las hacía porque decía, es que Dios me lo está pidiendo, ¿no? Igual que San Pablo dice, ¿a quién tengo que obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Como los apóstoles, ¿no? ¿A quién tenemos que obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Esto le causó un montón de persecuciones e incomprensiones, como ya se ha dicho. En ella podemos encontrar un nuevo paradigma de lo que significa ser mujer en su época. ¿Por qué? Porque no se limitó a lo que le permitían en la situación histórica. Sus escritos y su testimonio siguieron interpelando en la iglesia durante 4 siglos. Ya sabemos, bueno, esto ya algunos me lo han oído varias veces, que desde que al poco tiempo que fue canonizada, ella fue canonizada hace 400 años, con San Francisco Javier, Ignacio de Loyola, Isidro Labrador,
Felipe Neri y Teresa de Jesús, la única mujer. Pero desde ese momento, algunas personas empezaron a pedir que fuera nombrada doctora de la Iglesia. Y desde 1600, que fue 1622, que fue su canonización, hasta 1971, que fue proclamada doctora de la Iglesia, la razón por la cual no se le podía decir doctora era obstat sexus. O sea, ninguna mujer podría ser doctora de la Iglesia, ¿no? Aquí Rahner escribe una cosa diciendo, bueno, pues que esto era un condicionamiento cultural. ¿Y cuántos condicionamientos culturales seguimos viviendo? ¿Verdad? Bueno, entonces, este es el proceso de conocerse, perderse y reencontrarse. Vamos a ver ahora las 3 mediaciones que desencadenan este proceso. Como ven, lo puse como envuelto en estos 3 ejes, como una pirámide que está dentro, que está fuera, envolviendo estos 3 ejes. Vamos a ver el aspecto relacional. La insatisfacción y el deseo de cambiar, o sea, como les dije, el deseo de conocerse, no son suficientes para que se pueda desencadenar un proceso. Es necesario un afecto de atracción, un enamoramiento. O sea, yo no puedo decidirme solo voluntarísticamente que yo me quiero conocer, que quiero cambiar, que quiero tener virtudes. No. En el cristianismo, o sea, el sentir, el tener los sentimientos de Cristo es una llamada y no podemos negar los afectos, las emociones. Entonces, para Santa Teresa fue muy importante el sentirse atraída, ese afecto de atracción hacia Jesús, para desencadenar un movimiento que la llevó a comprometerse totalmente. A lo largo del proceso hay diferentes tipos de amor a Cristo que son progresivos. En las primeras moradas es el amor a la gratitud, o el amor de gratitud, más bien, el amor de gratitud. ¿Por qué? Porque se descubre criatura de Dios, porque ha recibido todo, etc. Es un amor de gratitud. De las cuartas a las quintas es un amor de enamoramiento. O sea, ven que va cambiando el vínculo. Yo pienso que aquí, bueno, los que están casados, casadas o han tenido una amistad profunda, se dan cuenta cómo el vínculo va cambiando, ¿no? A lo mejor al principio, bueno, pues es de una manera, después es más profundo, un amor de enamoramiento donde, bueno, yo ya estoy dispuesta a hacer lo que sea contigo y para siempre, ¿no? El siguiente es un amor de solidaridad. ¿Qué es esto? Santa Teresa lo explica así: cómo yo, viendo padecer a mi esposo, viendo que él está viviendo en situaciones de pobreza, de sufrimiento, voy a vivir cómodamente. Y yo pienso que los matrimonios, los que maduran en el amor, o sea, van experimentando lo que es un amor de solidaridad. O sea, yo no puedo dejar de estar con mi esposo, con mi esposa en este momento de sufrimiento y sufro con ella y sufro por ella, ¿no? O sufro por él. Bueno, pues aquí el amor de solidaridad y el amor de entrega total y universal. Pasa una característica que me parece muy importante de decir, porque es la característica de un amor verdadero. No pensemos que se trata el amor entre dos encerrado en ellos. No. La característica del amor de Santa Teresa es, mientras más íntimo era el amor con Cristo, más abierto a un tercero, que esto son los hijos, ¿no? Son los hijos. Mientras más profunda es la entrega total, más grande es el amor universal, se abre al tercero, que es el amor al prójimo, ¿no? La apertura progresiva a un tercero, que es el amor al prójimo. Entonces, bueno, pues
Estos son los distintos vínculos que Santa Teresa vivió en su proceso, vínculos relacionales. Vamos a ver ahora la tensión y la lucha dialéctica. Teresa experimentó en su propia vida una fuerte tensión dialéctica que podemos ver a lo largo del camino del castillo interior. Vamos a ver que y esta tensión dialéctica es diferente en cada estadio. Por eso, les decía yo, cuando toma una decisión, da un salto cualitativo. Entonces, en las primeras 3 moradas, la lucha que ella experimenta es entre vivir fuera, derramada hacia afuera, o hacia adentro del castillo, en la oscuridad o en la luz, representada por Cristo, que es el sol que ilumina. En las siguientes moradas, la dialéctica, la lucha, era el horizonte natural o sobrenatural. Aquí, bueno, ahora ya sabemos que en teología era un concepto de la gracia antiguo, ¿no? Como si se separara lo natural y lo sobrenatural. Karl Rahner, que fue el que introdujo este concepto de la gracia, nos ayuda a comprender que la gracia de Dios está en todo. Por eso Santa Teresa logra decir, en los pucheros está el Señor, ¿no? Hasta cuando estoy en la cocina, ahí está el Señor y ahí puedo tener una respuesta a la gracia. Pero ella se refiere a un horizonte, digamos, que se queda en lo inmediato. Solo en una relación de amistad, en una relación social, digamos, en una relación psicosocial. En ese horizonte que dijimos antes, que llega hasta el final y logra unirse el cielo con la tierra, que es el de la autotrascendencia. Bueno, en este horizonte la lucha está en quedarme mirando más a la tierra, mirando más a lo inmediato. En las siguientes moradas está la lucha entre dejarme llevar por la acción con Marta o la contemplación con María, hasta llegar a la integración en la que Marta y María están juntas. Entonces, bueno, vamos a escuchar esta cita que también muy claramente nos explica cómo vivió ella esta guerra penosa. Deseaba vivir, que bien entendía que no vivía, sino que peleaba con una sombra de muerte, y no había quien me diese vida, y no la podía yo tomar. Puedo decir que es una de las vidas más penosas que me parece se puede imaginar, porque ni yo gozaba de Dios, ni traía contento en el mundo. Cuando estaba en los contentos del mundo, en acordarme lo que debía a Dios era con pena. Cuando estaba con Dios, las aficiones del mundo me desasosegaban. Ello es una guerra tan penosa que no sé cómo un mes la pude sufrir, cuanto más tantos años. Sabemos que estuvo 18 años en esta lucha. Bueno, pues nos explica esta cita claramente la tensión dialéctica. Bueno, ahora vamos a ver los saltos cualitativos de crecimiento. Es decir, cuando estaba en esta tensión dialéctica y tomaba una decisión, o sea, por ejemplo, ya no me voy a dejar llevar por los gustos de ir a buscar a mis amistades y dejar la oración. Entonces, en el momento en que toma esa decisión, da un salto cualitativo. Entonces, ella reconoce, y esto es lo que la va cambiando. Que se da al mismo tiempo, como ven, ese perderse, toma la decisión y aparece una nueva Teresa. Entonces, Teresa vive con continuidad y reconoce que se va reestructurando internamente, de manera que no se reconoce a sí misma. El primer salto tiene lugar durante las 3 primeras moradas, en que la persona comienza a liberarse de sus propios vicios y tendencias para prepararse a vivir su vida unida a la de Cristo.
Esto es en las primeras 3 moradas. Ella dice que muy pocas personas pueden pasar de las terceras a las cuartas. Y la razón, ¿saben cuál es? Porque estamos muy pegados a nosotros mismos. O sea, nos amamos mucho o estamos muy centradas en nosotros. El segundo salto es pasar del egocentrismo a la aceptación realista de su verdad. Es aquí cuando se da este salto. Verse como una persona con limitaciones y cualidades, asumiendo su pobreza y su vulnerabilidad. El tercer salto comienza con el ensamblaje entre lo humano y lo divino, entre lo natural y lo sobrenatural, o sea, haciendo una unidad. El cambio se manifiesta a través de que se ordenan los afectos. O sea, Santa Teresa se da cuenta que el modo de amar cambia, que quizá antes amaba para sí misma, para tener a los demás, pero en el momento en que la toca la vida de la gracia, que se ordenan los afectos, dice, Dios ordenó en ella la caridad. O sea, no que dio la orden de que viviera la caridad, no, sino que ordenó sus afectos para poder vivir el amor, para poder vivir la caridad. Y el último salto cualitativo en el crecimiento lo encontramos en las séptimas moradas, en las que Teresa nos revela que ha encontrado su propia identidad como mujer, descubriendo en sí misma la semejanza de la imagen de Dios, es decir, viendo a Cristo en ella. Ella lo escribe en la poesía 8 y dice, de tal suerte pudo amor, alma mía, en mí te retratar, que ningún sabio pintor supiera con tal primor tal imagen estampar. Que yo sé que te hallarás, le dice Dios, en mi pecho retratada y tan al vivo sacada, que si te ves, te holgarás viéndote tan bien pintada. O sea, la poesía 8 representa lo que vive ella en las séptimas moradas. Bueno, vamos a ir, ha visto la imagen original de sí misma. ¿Quién es la imagen original de sí misma? Cristo. Porque ese ser imagen se ha convertido en semejanza de Cristo. Y la ve reflejada en su propia vida. Su vida es Cristo. Vamos a ir ahora a las conclusiones. El desarrollo de su identidad y de su vocación, o sea, ¿quién soy yo y para qué vivo yo?, se entrelazan en un proceso idéntico, como una transformación en Cristo. El deseo de conocimiento personal desde una perspectiva de trascendencia centrada en Cristo abre el horizonte hacia una plenitud inscrita antropológicamente en cada ser humano. O sea, aquí yo recuerdo mucho, no sé, a lo mejor alguno lo ha leído, lo conoce, a Teilhard de Chardin, que escribe ese proceso de transformación de toda la creación, un proceso de transformación que es no solo espiritual, es biológico. Por eso la creación entera, que el Papa habla que la creación la tenemos que cuidar, porque es el ser humano que se desarrolla en plenitud, lo lleva inscrito a ser otro Cristo. El Papa Benedicto XVI, en su primera homilía del Domingo de Resurrección, dijo esto, que a mí se me quedó muy grabado. Dijo que la resurrección es un salto cualitativo en la evolución. De tal forma que todos estamos llamados a dar ese salto cualitativo en la evolución, que Cristo ya hizo. Es maravilloso esto. Bueno, esta metamorfosis supuso que lo más genuino y personal de Teresa se desarrollara plenamente en todas sus cualidades y potencialidades humanas, en su inteligencia, en su sabiduría, en su capacidad de amar y de entregarse totalmente, sumergiéndose en el momento histórico que le tocó vivir
y haciendo su propia aportación para mejorar la iglesia y la sociedad de su tiempo. O sea, se desarrolló plenamente en todas sus potencialidades humanas. Primero, en esa transformación en Cristo y en todas sus potencialidades humanas. En el proceso, las estructuras humanas han entrado en diálogo con la llamada divina. ¿Qué quiero decir aquí? Que por ejemplo, en esa lectura que escuchamos de la dialéctica, es precisamente en esa lucha humana donde se inserta la respuesta a Dios. O sea, no es que la respuesta a Dios sea algo que está fuera de la naturaleza, no, sino que es precisamente, se engarza ahí, se engarza, se ensambla la respuesta a Dios en mi psicodinámica afectivo-emocional, en mi ser humano, en mi desarrollo humano, ¿no? Fomentando la transformación a través del diálogo divino y humano. Por eso podemos hablar que en Teresa de Jesús vemos la humanización de lo divino y la divinización de lo humano. En la dinámica que activa este movimiento existencial se produce, o sea, como ya les he dicho, esa dinámica lo que hace que se despierte es la relación afectiva que implica a toda la persona y pone de manifiesto la distancia que existe entre su llamada a la plenitud y sus opciones en la vida cotidiana concreta. O sea, ahí es donde se engarza la vida de la respuesta, ¿no? Siente en la relación con Dios una llamada a la plenitud, pero se da cuenta que vive en otro lugar. Entonces, esto le hace experimentar una gran ansiedad por crecer y cuando toma la decisión da un salto cualitativo que provoca la metamorfosis que se produce en ella cuando se apropia de las actitudes de Cristo y deja que la gracia de Dios actúe en ella. Bueno, pues hasta aquí esta pequeña síntesis y vamos a terminar con esta invitación de Teresa para que todos lleguemos a través de la relación con Cristo a la plenitud de lo que estamos llamados, que es a descubrir quién soy yo, cuál es el sentido de mi vida y cuál es mi vocación en este mundo. Oh Señor mío, ¿cómo sois vos el amigo verdadero? Y como poderoso, cuando queréis, podéis, y nunca dejáis de querer si os quieren. ¿O quién diese voces por él, para decir cuán fiel sois a vuestros amigos? Todas las cosas faltan. Vos, Señor, de todas ellas, nunca faltáis. Oh Dios mío, ¿quién tuviera entendimiento y letras y nuevas palabras para encarecer vuestras obras como lo entiende mi alma? Muy bien, pues que ella nos ayude a vivir en profundidad esta llamada a la amistad y a la transformación. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ti, Rosaura. No sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta. Pueden abrir sus micrófonos, decirle algo. Hola. Hola. Saludarte. Gracias. Bueno, a lo mejor hay preguntas, alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, pueden abrir su micrófono o poner la manita para poderles dar la palabra. Aquí hay algunas preguntas. Dice, ¿cómo dar esos saltos cualitativos? A veces tenemos el deseo de cambiar. Muy bien, Leticia. O sea, es muy importante que podamos escuchar en nuestro interior ese deseo de crecer y de cambiar. Pero a veces depende de cómo estemos, podemos necesitar una ayuda también de un acompañante. O sea, pedagógicamente hay que ver en qué estadio estamos, ¿verdad? Entonces, la dirección espiritual, el acompañamiento nos pueden ayudar. Por otra parte,
el entrar en una oración de mayor intimidad con Dios. O sea, a veces tenemos miedo. Yo he descubierto que una cosa que es tan simple, que nos parece que damos por obvia y la repetimos, experimentándola no es tan fácil, que es creer profundamente que somos amadas, amados por Dios, que verdaderamente Dios me ama a mí, con mi nombre, con mi apellido, con mis limitaciones. Es un amor personal por cada una de sus criaturas y por mí. Entonces, cuando con humildad aceptas este amor, entonces se empieza a mover algo dentro. Pero para que se den esos saltos, pues depende de las etapas, implica también decisión. O sea, yo me tengo que decidir a una relación profunda con el Señor. A veces nos da miedo, ¿verdad? No sé por qué, nos da miedo. No creemos que Dios nos ama verdaderamente. O sea, lo decimos teóricamente, pero experiencialmente no creemos que somos amados por Dios. Entonces, bueno, pues esto es muy importante, muy, muy importante. No sé si te respondí, pero bueno, es todo un proceso. Quizá leer también, por ejemplo, la vida de Santa Teresa nos puede ayudar, o leer Las Moradas, aunque es castellano antiguo y a veces cuesta, pero hay alguna edición que es que está como más adaptada. Caro, ahí tiene la mano levantada, Caro. Carito, sí. Hola, muchas gracias por esta gran conferencia, la verdad, muy bonita, muy motivadora y para seguirla leyendo y profundizando en su persona. Y al escucharte, vi como ella hizo ese proceso del gusano mariposa. O sea, como que ella lo explica, pero ella lo vivió. Eso lo veo. Y también para nuestra iglesia, para nosotras como mujeres, pues es una gran riqueza, un gran testimonio que tenemos en la iglesia. Y pues así. Así es. Como este deseo de gracias. Sí. Pues bien, Rosaura, como discípulo atento, hemos escuchado hoy esta charla que llena el espíritu teresiano. Diseca a Santa Teresa en una parte de lo que tan grande la hizo. Le agradecemos mucho el poder haber estado juntos y disfrutar, y lo digo con todas sus palabras, disfrutar la vida de Teresa paso a paso. Creo que el ejemplo está allá, hay que tomarlo. Y la palabra a la que reservé la pregunta es la decisión humana. Allá sí me gustaría y apreciaría mucho que comentaras y cuáles son los ganchos para pedirle a ella y principalmente pedirle a Dios que nos ilumine y fortalezca para creer y decidirse. Gracias, sí. Rosaura. Gracias, sí. A ver, para mí el proceso de decisión humana es lo más importante. ¿Por qué? Porque es, digamos, o sea, a ver si logro explicarlo de una forma sencilla. Es cuando el mundo de los deseos, ¿no? O sea, yo deseo ser buena persona. Yo deseo hacer el bien a los demás. Yo deseo entregar mi vida. El mundo de los deseos se encuentra con el mundo de los límites. Es decir, quiero ser buena. Dime cuándo, ¿no? Es decir, ¿cuándo quieres ser buena? Quiero entregar mi vida. Dime cuándo, ¿no? Se encuentra con el mundo de los límites que es el aquí y el ahora.
¿Cuándo quiero ser buena? En este momento que tengo ganas de pisarle el callo porque ya no la aguanto, porque me está haciendo daño, porque me están diciendo, me están difamando por tantas cosas, ¿verdad? Entonces, es el momento de tomar una decisión. Explicado así lógicamente, pues a lo mejor se entiende. Ese momento de los deseos que se encuentra con el mundo de los límites, que es la historia, lo concreto, es el momento de vivir en chiquito el misterio pascual. Es decir, yo tengo que morir a algo, pero no puedo morir si no tengo una esperanza. Por ejemplo, yo en la comunidad, voy a poner un ejemplo de comunidad, pero que también puede ser de matrimonio, de relaciones. O sea, mi amiga o mi compañera o la hermana con la que vivo, bueno, pues tratamos de vivir la relación, pero es que de verdad, es que cada día es insoportable. De todo se queja, todo le parece mal. Ay, no, es que ya no la aguanto. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer? Yo quiero ser buena y quiero abrir el horizonte. Puede ser con mi marido, con mi esposa, que todos pasamos momentos difíciles. Ya no la aguanto, la quiero pegar en la pared. Bueno, entonces es el momento, quiero vivir el amor y no solo teóricamente. Es el momento en el que se encuentra cuándo lo voy a hacer aquí y ahora. ¿Qué voy a hacer? No voy a contestarle. No voy a seguir en este pleito. Voy a tratar de decir, mira, pues hoy fulanita hizo esto, pasó, cambiar la conversación. Eso implica dejar de seguir mis deseos de agresión. Eso implica negarme a mí mismo con una esperanza. La esperanza es vivir el amor. Ciertamente, este proceso decisional es muy difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces el horizonte que tenemos es inmediato. O sea, es lo que vivo en el aquí y el ahora. No tenemos al mismo tiempo presente ese horizonte de trascendencia que es, estoy de paso en este mundo. Yo quiero vivir el amor, ¿qué importa si me hacen de menos, si me hacen a la orilla, si no me hacen caso? ¿Qué importa si ahora ella sale con la razón y yo no? Al fin es una cosa que no va en juego algo tan importante, ¿verdad? Que no es tan trascendente, digamos, no es una situación de pecado, no es una situación que falte a nadie, es que va de por medio mi persona o mi honra, o como dice ella. Entonces, ese morir, eso, el tener presente otros horizontes, que estoy de paso en este mundo, que también quiero vivir el amor, que no se trata solo de un pleito inmediato, ¿no? Que lo tengo aquí, eso me da un poco de libertad y de espacio para tomar una decisión. Pero entra al mismo tiempo mi dinámica personal, ¿no? O sea, no todos nosotros tenemos distintas dinámicas, madureces e inmadureces que nos pueden llevar o no a tomar esa decisión. Entonces, no sé si respondí, pero bueno, Lonergan, que es un gran filósofo, jesuita, escribió un libro que se llama El Método. En el método explica el proceso decisional. Entonces, cómo la decisión lo habla solamente desde una perspectiva, digamos, sin considerar el aspecto inconsciente que también nos influye, pero no solo es un conocimiento intelectual, sino que implica los afectos, que es, nosotros decimos me cayó el 20. Cuando digo me cayó el 20 de algo, no solo es un conocimiento teórico de conceptos, sino que implica la captación de todo, ¿no? No sé si me explico, implica mi misma persona, es un conocimiento que involucra los afectos. Bueno, pero
solo para decirles que del proceso decisional hay un libro escrito, entonces, que es difícil describir todo, pero yo creo que con cosa simple que es el encuentro entre el mundo de los deseos, de lo que yo deseo ser, y el mundo de los límites, que es el aquí y el ahora, en cuando tengo que tomar la decisión de mis ideales, puede ayudar. En el chat, a lo mejor ya diste estos ejemplos, pero dice, ¿puedes dar ejemplos de las cosas y situaciones en los que nos detenemos y nos damos cuenta o nos engañamos? Gracias. Y unida a esa misma pregunta, la misma persona dice, ¿cómo se da cuenta en el progreso de las etapas del amor? Sí. Es de mis queridas hermanas carmelitas de Tulpetlac, las madres carmelitas. Mucho gusto. Bueno, caemos en muchos engaños, autoengaños. Santa Teresa dice que caemos en muchos autoengaños y por eso tenemos que, nos ayuda pues, sobre todo en los inicios, nos ayuda alguien que nos acompañe. ¿Por qué? Porque nos libera de nuestros autoengaños. O sea, cuando estoy en confrontación con otro, me confronta, ¿no? También la lectura de un santo, de una santa, me abren horizontes y me ayudan a descubrir cómo me autoengaño. Santa Teresa se libró por pelos, digamos, de vivir en la mediocridad precisamente por su honestidad y por decirse la verdad a sí misma, por decirse, te estás dejando llevar por esto. O que te puedas decir a ti misma, esto es una mentira que te estás engañando. Eres una caprichosa. O sea, que yo me pueda decir a mí misma eso es muy importante. Eso es muy importante. Entonces, el autoengaño es con la lectura porque es algo objetivo que me confronta, la palabra de Dios, por ejemplo, la oración, el examen de conciencia, que ya eso se ha borrado de nuestras digamos, prácticas, ¿no? El examen, que se dice de conciencia, pero es ¿qué he hecho el día de hoy? La oración, el examen, me ayuda a entrar en contacto con el preconsciente y ahí desengañarme, si soy honesta, ¿no? Conmigo misma. Y las etapas en el progreso del amor. Santa Teresa dice una cosa que me gusta mucho y lo dice tan sencillo como esto. Dice, me di cuenta que era capaz de hacer cosas que antes no podía. Por ejemplo, un sacrificio, una entrega, un cambio de actitud, un perdón. Aquí se da un salto cualitativo. Quizá antes no era capaz de aguantarme, de callarme, de tener un silencio, pero si veo que es más conveniente en este momento no decir por el bien de todos o decir por el bien de todos, lo hago, sin importar mi impulso, ¿no? Sino porque aquello es bueno. Entonces, ella, ¿cómo veía en sí el cambio? Cuando se dio cuenta que podía hacer cosas ahora que antes no hacía. No sé si respondió a la pregunta. Bueno, el autor del método ya lo dijeron. ¿Cuál es la experiencia a que te referiste para que el gusano pueda transformarse en mariposa? Es que son todas las experiencias. O sea, todas las experiencias que va viviendo es cuando, de conocimiento personal, es cuando se va transformando. La experiencia que me referí de el encuentro con Cristo, que cambió su memoria afectiva, me imagino que es esa, está también descrita en las cuentas de conciencia,
la describe en las sextas moradas y en una de las cuentas de conciencia que ahorita no me acuerdo, pero está descrita en las sextas moradas cuando habla ella, lo voy a buscar y te lo mando, cuando habla ella de ese encuentro con Cristo que la cambió. Pero en las cuentas de conciencia describe ese defecto que tenía ella, que era pensar mucho en una persona. Me llama la atención porque dice una persona, no dice un hombre, un amigo. No, pensar mucho en ese amigo. Dice, pero el encuentro con Cristo me liberó. ¿No? Creo que te refieres a esa experiencia, Carmen. Bueno, pues me cayó el 20. Eric Armando tiene la mano levantada por si quieres hablar. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, hermana Rosaura. Buenas tardes a todos. Hola. Sí, yo quería pedirle dos cosas. Una, si pudiera profundizar en lo que ella hizo ahorita justo, en esa experiencia que tuvo Santa Teresa, que le ayudó a dejar esa situación que usted nos explicaba no era pecado, pero que a lo mejor le robaba mucho tiempo o energía, ¿no? Exacto. Y la segunda, si pudiera regalarnos alguna palabra más sobre la vulnerabilidad, que decía que era muy importante, pues esto, aceptar mi propia vulnerabilidad, mis límites, para poder hacer todo este proceso. Sí, sí, de hecho acabamos de escribir, acaba de salir un libro donde yo escribí un artículo, bueno, está en italiano, sobre la vulnerabilidad. Entonces, hay varios niveles de aceptación de la vulnerabilidad. El primer nivel, digamos, es aceptar mi límite como criatura de Dios. Parece una cosa de perogrullo, una cosa obvia. Pero no es tan obvio en la sociedad en la que vivimos, en donde, por ejemplo, las relaciones van más allá de los límites, ¿no? Donde el ser humano no acepta su creaturalidad, su límite. Por ejemplo, todo esto del cyborg, que es no solamente usar a la ciencia para el bien de la persona, sino ya maquinizar al ser humano de forma que no respeta el propio cuerpo, ¿no? Entonces, la aceptación de los límites. Yo tengo un límite, simplemente mi libertad llega hasta donde empieza la tuya. Es el nivel de creaturalidad. Ese es una digamos, asunción, una apropiación de mi ser creatural como vulnerable. Otro nivel es a nivel de mi propia dinámica. Es decir, pues yo puedo ser muy sensible, soy muy susceptible y entonces cuando dicen algo, pues yo ya me sentí. Bueno, aceptar que soy muy sensible. Aceptar con humildad que soy más sensible de lo normal y que mi forma de reaccionar, pues muchas veces es desproporcionada porque soy muy sensible. Eso es aceptar mi vulnerabilidad o aceptar que tengo una manera que a lo mejor a los demás no les gusta. Bueno, apropiarme de ello. Ese sería otro nivel. Yo tengo aspectos frágiles, aspectos débiles. Y para mí el tercer nivel, que sería, digamos, cuando viene ya al final de la vida, es aceptar los límites de mi entrega o de mi vida, la muerte, ¿no? Aceptar la enfermedad, aceptar como el rincón que me tiene preparada la vejez, ¿no? Aceptar la oscuridad, aceptar eso, el despojo, que sería la entrega de la vida. Entonces, como que son distintos niveles, pero que nos hemos olvidado. ¿Y por qué dije de la leadership? Porque ese sería otro tema para desarrollar, pero la vulnerabilidad de la leadership en la iglesia, o sea, el fracaso
por decir algo, de la leadership en la iglesia viene de la no aceptación y del no haber trabajado la propia vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque al unir el poder con lo sacro, con lo sagrado, se olvida de la propia vulnerabilidad. Que soy, primero, que soy un ser humano. Segundo, que tengo muchas limitaciones y que me puedo equivocar. Y tercero, que estoy en proceso. Entonces, por eso pienso que no se puede ser un líder en ninguna comunidad eclesial, en ninguna iglesia, si no aceptamos ese proceso de vulnerabilidad. No sé, Padre Eric, si le respondí. Sí, hermana, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Bueno, ahí te preguntan si puedes recomendar alguna bibliografía para seguir profundizando. Bueno, yo escribí hace mucho tiempo, o sea, sí es sobre Santa Teresa, nada más que ese libro ya está agotado y además lo han subido muchísimo de precio los poquitos que quedan, que es La fuerza de la mujer en Teresa de Jesús. Pero yo les diría, lo primero para leer, más que bibliografía, entren a leer a Santa Teresa. Entren a leer a Santa Teresa su vida. Su vida les va a ayudar muchísimo. Leer la vida de Santa Teresa es una clásica espiritual. O sea, no se puede ir de cualquier congregación que yo sea. No podemos avanzar en el camino espiritual sin leer a los clásicos espirituales. Y Santa Teresa es pues una clásica espiritual. Este libro no está en PDF. No está en PDF, pero creo que lo venden claretianas en ebook, el libro este que les digo, La fuerza de la mujer en Teresa de Jesús, donde explico todo este proceso. Creo que lo venden en ebook, a lo mejor, ¿eh? No estoy muy segura. Bueno. Bueno, ahí también dice Karen que decías que cuesta a veces pasar de la tercera morada a la cuarta y cómo hacer para poner los medios adecuados para no perder esta gracia. Bueno, a ver, aquí entra eso que son las bienaventuranzas, ¿no? La primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué significa pasar de la tercera a la cuarta morada? Significa la pobreza espiritual. Eso es, o sea, el aceptar con humildad la pequeñez de lo que soy y la grandeza de Dios. Santa Teresa dice que muy difícil, porque nos amamos mucho a nosotros mismos. Ella dice, estamos muy pegadas. Y por eso dice que es muy difícil pasar de la tercera a la cuarta morada. Pero lo dice el Evangelio. Son todas las bienaventuranzas, pero sobre todo la primera. Aceptar la pequeñez, aceptar la pobreza de lo que soy, que es la libertad. O sea, ¿qué es aceptar la pobreza? Es la libertad. Yo he descubierto que el más humilde es el más osado. La más humilde es la más osada. ¿Por qué? Porque reconociendo su pobreza, se confía totalmente a Dios. Entonces no la detiene nada. ¿Me explico? La más humilde es la más osada, porque es la más libre. Es difícil explicar, pero yo pienso que con la meditación de las bienaventuranzas, sobre todo la primera, puede dar luz. Bueno, ya no quiero prolongar esto porque acuérdense que no aguantamos mucho tiempo en internet y nos cansamos. Pues muchísimas gracias, Rosaura. Un aplauso para ti de manera virtual. Gracias también. para ustedes también. Y bueno, te esperamos en otro programa de Educateros. Bueno, muchas gracias. Una alegría grandísima verles y gozar con ustedes.
Un abrazote. Un abrazo. Gracias. 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 Dios bendiga. Muchas gracias. Gracias, Rosaura. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Chao. Chao, chao. Saludos. Gracias por su Chao. presencia. Chao. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, gracias por Chao, todo. Re. Gracias, Re. Gracias a ustedes. Aurora Chao. Muñoz. ¿quieres preguntar algo? Gracias, Re. Dios te bendiga. Gracias a Chao, todos Chus. ustedes. Marcena. Muchos Gracias. Buenísimo. Gracias a ustedes. Muchos saludos. Sixto, saludos. Muchas gracias. Aurora Muñoz. Adiós, Rey. Algo. Adiós, que les vaya muy bien. Saludos. Gracias. Adiós, Re. Gracias, que les vaya muy bien. Los esperamos en otros programas de Ya nos YouTube, salimos. digo de Educater. Ya nos vamos. Ya no sé ni lo que digo, pero muchos saludos. Ojalá que cuelgue.